Bienvenidos a la materia Matemática 2, clase 3, integrales definidas e indefinidas. Objetivos de la clase. Reconocer y entender el concepto de integral definida. Entender la definición y cálculo de la integral. Reconocer y aplicar las propiedades de la integral definida. Reconocer y entender el concepto de integral definida. Les proponemos introducirnos en la clase viendo el siguiente video. A uno cuando está en el colegio le enseñan a calcular las áreas de un rectángulo, de un cuadrado, de un triángulo, inclusive hasta de un círculo. Pero cuando uno está en la vida, las superficies no vienen así, o sea, no tienen esa forma. Uno tiene que aprender otra cosa, porque por ejemplo si uno tiene que sembrar un campo, los campos no son necesariamente rectangulares o tienen una forma de las que uno conoce cómo calcular la superficie. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando uno tiene una superficie irregular? ¿Cómo calcula, cómo estima ese área? En todo caso, si uno tiene que sembrar, lo necesita. Si uno tiene que comprar, en todo caso, pintura para pintar una pileta que tiene forma irregular, ¿cómo se hace? Ni bien llegan los primeros días de calor, uno sueña con refrescarse, pero al mismo tiempo se da cuenta que la pileta no está en condiciones. Hay que pintar el fondo, pero ¿cuánta pintura necesitamos? Para responder esta pregunta, uno lo que necesitaría es saber el área de la pileta. Y no es fácil calcular el área de una superficie irregular. En todo caso, y esta es la clave que estoy invitando a ustedes que piensen, que para poder calcular el área de una superficie irregular hace falta pasar por las regulares. Es decir, hace falta pasar, en todo caso, como para ir aproximando. De hecho, si la pileta fuera rectangular, en ese caso sería fácil. Lo que tenemos que hacer es medir dos lados de la pileta que forman un ángulo, multiplicarlos y el producto de esa operación nos va a dar la superficie. Es decir, el viejo y conocido base por altura. Es fácil, pero claro, lamentablemente, la pileta que tenemos no es rectangular. Es que si uno supiera que tiene una forma redonda, usa la formulita justamente del área de un círculo, pi por radio al cuadrado. ¿Y si es más complicado? No existe una fórmula para obtener la superficie exacta de una pileta como esta. Pero para poder ir avanzando hacia una aproximación, lo que se puede hacer es medir el largo y el ancho máximos de la pileta. Eso ya nos da una información, que la superficie que tenemos que pintar es menor al área del rectángulo que acabamos de calcular. Claro, esto no dice mucho, me va a decir usted, pero uno lo puede mejorar. Lo que se puede hacer es achicar la superficie del rectángulo, quitándole eventualmente otros rectángulos menores por fuera de la pileta sin que me salga del rectángulo mayor y sumando otros dentro de la pileta. Entonces, el área que intentamos determinar está entre la de los rectángulos amarillos y la del rectángulo grande, quitándole los rojos. Pero todavía el error que se comete es demasiado grande. ¿Qué hacer entonces? Lo que uno tiene que hacer es repetir el proceso, repetir el método, refinándolo, porque de esa forma se alcanza mayor precisión. Entonces, volvemos a quitar rectángulos por fuera de la superficie y a agregar otra vez rectángulos por dentro. En definitiva, se trata de hacer un sándwich entre una medida mayor y una menor, y que la distancia entre los panes sea cada vez más pequeña, aunque nunca tanto como para que los panes lleguen a tocarse. Si uno no quiere que el pintor se harte y en realidad en algún momento decida tomar una acción drástica con uno, lo que tiene que hacer es parar en algún momento cuando uno considere que el error que está cometiendo ya es tolerable, es aceptable, y decirle, mire, termínelo acá, no hay problema. En todo caso, lo que uno ve es que está aproximando por afuera y por adentro. Y eso es la base del cálculo integral. Aproximar por afuera
y por adentro. Cuando la diferencia entre los dos le da un error que a usted le parece que es suficiente, ahí dice que para y ha aproximado el área que buscaba. Y como acabo de decir, esa es la base del cálculo integral. El video anterior nos sirve para reflexionar. ¿Qué es la integral de una función? ¿Para qué sirve calcular la integral de una función? El ejemplo que nos muestra el video es suficientemente claro de la utilidad de la integral de la función. Pero veamos cómo, a partir de la matemática, utilizamos la herramienta poder calcular el área o la superficie de una curva. En este dibujo tenemos un cuadrado de lado 3 por lado 3. ¿Cuál es el área de la función comprendida entre 0 y 3? Efectivamente, la superficie o el área va a ser multiplicar el lado por la altura, 3 por 3, 3 al cuadrado, 9. Si vemos el área amarilla, la que está debajo de la curva, esta que está comprendida entre 1 y 2, ¿cuál es el área amarilla? ¿Cuánto vale? ¿Podríamos calcular el área amarilla anterior, el área ideal, como la suma de áreas más pequeñas? Vean el gráfico siguiente, que ahora esa superficie ideal amarilla está dividida por 5 figuras. El área 1 es el área de un triángulo, color amarillo. El área 2 es el área de un cuadrado, color naranja. El área 3 es el área de un rectángulo, color turquesa. El área 4 es el área de un triángulo, color verde, y el área 5 es el área de un trapecio. Si yo sumara cada una de las áreas o superficies con una suma algebraica, como la que se ve allí, de 5 partes, podría decir, en la aproximación, que el área amarilla ideal que queremos calcular es la suma de las 5 áreas. Pero obviamente, este método nos está dando un error. El error no en la sumatoria en sí, sino en el armado de las figuras. Ninguna de las figuras se va a aproximar a el área que queremos calcular. Entonces, para calcular el área amarilla ideal, ¿puedo dividir el espacio que tengo que calcular entre 1 y 2 en pequeños rectángulos, como lo muestra la figura siguiente? Donde ahora tenemos 3 rectángulos con una misma base y alturas diferentes, que va a depender de la función. Entonces yo podría decir aquí que el área total de la suma de cada uno de estos rectángulos se puede aproximar al área ideal amarilla que queremos calcular. Pero estamos viendo claramente que van a ser muy distintas, porque hay áreas que están faltando y que denominamos error en esa suma. Ahora, si reduzco la base de cada uno de los rectángulos, ¿qué va a suceder? Fíjense en el diagrama siguiente. Los rectángulos tienen una base menor. Entonces, en la misma área que queremos calcular entre 1 y 2, van a entrar más cantidad de rectángulos. Las áreas de cada uno disminuyó. La cantidad de rectángulos aumentaron. Aumentó la superficie total de la suma, porque si ahora tengo más rectángulos, el error provisto por las bases muy grandes hacen que la suma de todos esos rectángulos se aproxime mucho más al área amarilla ideal. Entonces, si pensamos a este problema desde la matemática diferencial, diríamos que podríamos armar muchos rectángulos cuya base puede ser tan pequeña como queramos, una base infinitésima, cuyo valor tienda a 0. Así tendríamos una cantidad de rectángulos que tiende a infinita. Al tener infinitos rectángulos estaríamos cubriendo toda la superficie real que queremos calcular. Si sumamos todas las áreas, obtenemos una superficie que podemos considerarla casi igual a la real que queremos calcular, con un error que es prácticamente despreciable. Entonces, ¿cómo podemos calcular la integral de una función? Definimos la integral definida como una herramienta que nos provee la matemática para calcular áreas, y el concepto de ella es la suma infinita de rectángulos cuya base tiende a 0. La integral definida
se simboliza de la siguiente manera, como lo estamos viendo aquí, con dos extremos que se le llaman extremos de integración, A y B. En nuestro ejemplo que estábamos viendo hasta ahora, A correspondería a 1 y B correspondería a 2. Q de t sería la función que nosotros queremos integrar. Nos permite calcular el área de esa función Q de t entre los extremos 1 y 2. Si dijéramos que Q de t es la función t al cuadrado, podríamos escribir entonces que el área entre 1 y 2 va a ser la integral de t al cuadrado, siendo dt el diferencial de t, la base del rectángulo, y esa base de rectángulo tendiendo a 0. ¿Cómo usar entonces la integral para calcular áreas? Tenemos la siguiente función, f de z, una función cualquiera que depende de la variable z y que se puede graficar en un plano de ordenadas y abscisas. Un extremo de la integral es un valor fijo, denominado a, y el otro extremo es un valor x que no es fijo. Ese x puede valer lo que yo quiera, me puedo mover desde a hacia adelante o hacia atrás. Ese x me va a permitir definir el otro extremo de la integral, con lo cual podría calcular cualquier área. Ejemplo, la que está pintada en amarillo. Pero la pregunta que les hago es, ¿qué sucederá con el área, la que está pintada en amarillo, cuando el valor de x puede variar, puede cambiar? ¿Qué va a suceder con la integral que voy a calcular? Ejemplo, primer gráfico, el de la izquierda. X tiene un determinado valor. Como hemos visto, la integral de x va a ser entre a y ese x. Si el x ahora lo estoy moviendo y lo defino como un x1 que se acerca a la, voy a tener otro valor de área. Puedo armar otra integral, una integral nueva que va a ser desde a hasta x1. El valor que me va a dar esa integral, que va a ser el valor de la superficie, va a ser un valor distinto a la integral del primer gráfico. Y también distinta va a ser a la integral del segundo gráfico, donde ahora el valor de x se ha movido hasta x2, con lo cual la nueva integral es de a hasta x2. Entonces diríamos, si x varía, tendremos distintas áreas. Si yo tengo distintas áreas, puedo tener entonces distintas integrales, porque cambia el intervalo de integración. Si tenemos un área variable y dicha área se puede calcular con una integral, podríamos definir a una función integral variable que denominamos es f mayúscula y que va a depender esa f mayúscula de los valores que tome x. Y esa f mayúscula va a ser la integral de la f entre extremos a y x. Entonces, la función f mayúscula representa el área determinada por la gráfica de la función f desde a hasta x, pero ojo, x es variable, cambia de valor. La f mayúscula es una función que varía según el valor de x. Entonces, podemos calcular el área de una función haciendo el cálculo diferencia de los valores que toma la f mayúscula en los extremos de integración. Esto es, la integral de a x de f es igual a f mayúscula en x menos f mayúscula en a. Que si quiero calcular la integral de cualquier función entre a y x, que es lo mismo que calcular el área entre a y x de la función, lo único que tengo que hacer es encontrar una función f mayúscula, reemplazar los valores extremos en esa función, sacar la diferencia y obtengo el área de la curva. Entonces, la función f mayúscula representa el área determinada por la gráfica de la función f
desde a hasta x, pero ojo, x es variable, cambia de valor. La f mayúscula es una función que varía según el valor de x. Entonces, podemos calcular el área de una función haciendo el cálculo diferencia de los valores que toma la f mayúscula en los extremos de integración. Esto es, la integral de a a x de f es igual a f mayúscula en x menos f mayúscula en a. Que si quiero calcular la integral de cualquier función entre a y x, que es lo mismo que calcular el área entre a y x de la función, lo único que tengo que hacer es encontrar una función f mayúscula, reemplazar los valores extremos en esa función, sacar la diferencia y obtengo el área de la curva. El gran problema ahora se traduce en cómo descubro las funciones f mayúscula. Primero diríamos que a la función f mayúscula se la conoce como integral indefinida. ¿Por qué indefinida? Porque el valor de x no lo conocemos hasta que se descubre o se da como dato. Pero esta f de x mayor es una función tal que su derivada termina siendo la función f minúscula. Y la f minúscula es una función tal que su integral es la función f mayúscula. Si yo tengo f mayúscula y saco la derivada, voy a obtener la f minúscula. Y si a la f minúscula la integro, voy a obtener la f mayúscula. A partir de esto que estamos viendo es donde decimos que el proceso de derivar es la inversa del proceso de integrar. Veamos un ejemplo, donde utilicemos la integral para calcular áreas. La función minúscula es x al cubo más x al cuadrado más x más 1 y quiero calcular el área que está definida entre el intervalo 0, 2. No me hace falta dibujarla para darme cuenta cómo es esta función, cómo es el área. Solamente voy a calcular el área. Entonces, sabemos que la integral definida de la f minúscula, la que tenemos como función en el intervalo 0, 2, va a estar dada por esta función f mayúscula. Pero a su vez sabemos también que la derivada de la f mayúscula es la f minúscula. Si la derivada es x al cubo más x al cuadrado más x más 1, para conocer la f mayúscula lo que tendría que hacer es la inversa de la derivada. Y para hacer la inversa de la derivada, obtengo la f mayúscula. ¿Cómo estoy seguro de que está bien? Que termine siendo un cuarto de x a la cuarta, más un tercio de x al cubo, más un medio de x al cuadrado, más x. ¿Por qué? Porque si derivo la f mayúscula, al derivar voy a obtener la f', debería encontrar la f minúscula, la función inicial, la función primaria. Hago la comprobación y descubro que si derivo la f mayúscula, obtengo la f minúscula. Entonces ahora sabemos que si yo reemplazo los valores de los extremos que quiero calcular en la f mayúscula, voy a obtener la integral. Entonces fíjense, sabiendo cuánto vale la f mayúscula, un cuarto de x a la cuarta, más un tercio de x al cubo, más un medio de x al cuadrado, más x, ahora reemplazo cada uno de esos valores de x con 1 y con 2. Y hago la diferencia. Cuando hago el cálculo algebraico de esa diferencia, obtengo que f de 2 menos f de 0 es 64. Y ese 64 es el área que nosotros queríamos calcular. Ese es el valor del área, como la diferencia de lo que vale la función integral f mayúscula de x en cada uno de esos extremos. De esta manera vemos que con el concepto de la integral podemos calcular cualquier área
en una curva de una función cualquiera.